Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tema de la academia. Bienvenido a la Academia de Líderes de San Luis Potosí, de Río San Luis Potosí. Te doy la bienvenida y espero que este tema sea de gran edificación para tu vida, sobre todo ahora que estás tomando la Academia de Líderes y más en esta modalidad que estamos implementando. Espero que lo puedas tomar eh, a profundidad para que tomes todo lo que el Señor quiere que recibas de, de esta academia, sobre todo de este módulo que estamos en concreto, el módulo número 3. Y hoy vamos a abordar el cuarto tema de este módulo tercero, que es el espíritu. Hoy vamos a hablar del espíritu. El espíritu, tienes que saber que nosotros los seres humanos y al mismo tiempo hijos de Dios, estamos compuestos por cuerpo, por alma y por espíritu. ¿Y cuál es la función del espíritu? ¿Para qué sirve el espíritu? ¿Quién es el espíritu? Sobre todo, muy importante, ¿quién es el espíritu? Lo vamos a ver en este tema. Vamos a leer algunas citas bíblicas que son aplicables al tema para que tú vayas tomando nota. Recuerda que todo lo que vamos a leer aquí y a estudiar aquí, lo puedes encontrar en tu módulo, en tu manual para el alumno. Si no lo tienes, acércate con nosotros para poderte facilitar un ejemplar y sobre todo por las actividades que vamos a empezar a realizar que vienen del módulo también, del manual. Bien, Génesis 1, a partir del versículo 26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Nosotros, aparte de quienes somos creyentes y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, sabemos que somos hijos de Dios. Pero aparte de ser hijos de Dios, cuando fuimos creados por el Señor, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y el Señor anhela que nosotros cada vez nos parezcamos más a Él y tengamos todo lo que Él tiene y todo a lo que Él tiene acceso. Y es por eso que Él nos dio espíritu. Y es por eso que al momento que nos hizo a imagen y semejanza de Él, nosotros adquirimos como humanos en ese momento el espíritu de Dios, recibimos el espíritu de Dios. Pero vamos a ver lo que pasó en Génesis 2, a partir del versículo 16, que dice, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y bien, como podemos leer aquí, la indicación del Señor era que no podían tomar de ese fruto porque se exponían a la muerte. Y yo sé que muchos podrían decir, bueno, ¿cómo fue que después de que comieron no murieron? No, sí murieron. Y ese es el tema aquí. Murieron espiritualmente. Espiritualmente salieron de la gracia de Dios. Ya no estuvieron en la gloria de Dios. Ya no tenían esa comunión directa y constante con el Señor. Porque al momento de que el hombre decidió adquirir el conocimiento del bien y del mal, tenía que tomar sus decisiones él solo de esa manera. Y eso fue lo que lo hizo morir espiritualmente. Esa desobediencia y entrar en conocimiento de ello fue lo que lo hizo que muriéramos espiritualmente la raza humana, los seres humanos, la creación de Dios, los humanos. Morimos en ese momento. Claro, el cuerpo seguía viviendo, pero espiritualmente estábamos muertos. La humanidad murió en ese momento y es por eso que Jesús tuvo que venir a redimirnos. La prueba de que morimos, la prueba de que la humanidad ya no estaba en gracia de Dios, lo podemos encontrar en Mateo 8, versículo 22, que dice, sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren
a sus muertos. Como podemos leer aquí, Jesús se está refiriendo a cuerpos vivos, quienes están sepultando a cuerpos muertos, pero a ambos se refiere a ellos como muertos. Para Jesús ambos están muertos, porque unos ya murieron corporalmente, pero los otros que siguen vivos corporalmente han muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no le han recibido a Él. Jesús declara a la gente como muerta. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios, porque no está en gracia de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Y Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios toma el control de nuestra vida, nosotros volvemos a vivir. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Nosotros como hijos de Dios que hemos vuelto a nacer, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que hemos recibido el Espíritu de Dios, nosotros debemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Si la humanidad estaba muerta por causa del pecado que había cometido Adán, si la humanidad estaba muerta espiritualmente por esa mala decisión que se había tomado en ese momento, había entonces que restaurar a la humanidad. Jesús tenía que reconciliarnos con el Padre. Y Juan 3:6 dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu, y fíjate cómo viene con E mayúscula, lo que nace del espíritu es espíritu. En la palabra de Dios, cuando encuentres espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Cuando lo encuentres en E minúscula, se refiere al Espíritu que nosotros tenemos, no propiamente, si bien es del Espíritu de Dios, ese Espíritu se puede referir a muchos otros espíritus, pero cuando es Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Entonces, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Jesús en Juan 3 nos está hablando de que podemos nacer del Espíritu, podemos nacer en el Espíritu y tener una vida nueva y vida en abundancia, como dice la palabra de Dios. Si nosotros estábamos muertos por causa del pecado y de la decisión de Adán, lo que nace del Espíritu vuelve a vivir al Espíritu. Lo que nace del Espíritu de Dios vuelve a cobrar vida en lo espiritual. Y ahorita más adelante vamos a explicar por qué es importante revivir espiritualmente, pero hasta aquí espero que haya quedado muy comprendido, muy entendidos estos conceptos de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Dios es espíritu, que Dios nos ha dado espíritu, que la humanidad en su pecado se alejó del Padre, se enemistó del Padre y perdimos ese espíritu, y es Jesús quien nos da la oportunidad de poder volver a recibir ese espíritu. Nuestro espíritu revive nuestro espíritu cuando recibimos a Jesús. Cuando Él nos da vida eterna es cuando nuestro espíritu vuelve a tener vida. Al recibir a Jesús, Él nos da vida y nos da vida eterna. Por eso es que nuestro espíritu revive. Por eso es que el espíritu muerto cobra vida. Y esa es la vida que Jesús nos ha dado. Tenemos que diferenciar entre el espíritu y el alma. El alma esa siempre la tenemos, siempre la hemos tenido y siempre la tendremos. El espíritu no. De lo que nosotros hacemos por fe y con fe, depende si estamos vivos o muertos espiritualmente. Por lo tanto, debes de saber y comprender muy bien que el alma razona. En el alma está el raciocinio, está el intelecto, está el conocimiento, está el entendimiento humano, está el entendimiento científico, ahí es donde reside todos estos entendimientos, en el alma. Sin embargo, el espíritu discierne y cree. Discernir es entender lo que viene de él. Y por eso es que nosotros que hemos vuelto a nacer a veces no entendemos que mucho de lo que estamos viviendo ahora por fe, no le encontramos una razón lógica
O en ocasiones, inclusive nos acordamos de cómo pensábamos antes y no nos explicamos cómo es que incluso hasta de manera de pensar hemos cambiado. Pero eso es porque viene del Espíritu. Nosotros en el momento que morimos a la carne, que decidimos que Jesús sea nuestro Señor, toma control de nuestra vida, entra a vivir en nuestro corazón y entonces el Espíritu nace en nosotros, revive en nosotros y empieza a darte el discernimiento. Y en el momento que te da el discernimiento, empiezas a comprender las cosas del Señor de manera distinta. Por eso es que hay mucha gente a la que le predicamos, a la que le hablamos, a la que le decimos, y no entienden o no reciben porque no lo están entendiendo en el espíritu, lo están entendiendo en el raciocinio. Y el raciocinio por naturaleza va a decir no. Más cuando el raciocinio tiene eh, una peculiar cercanía con el enemigo, una peculiar cercanía con Satanás. Eso es real. No vengo a hablar aquí de algo que sea antibíblico, es real. Y por eso, para que tú puedas empezar a vivir o incrementar tu vida en fe, tienes que dejar que el Espíritu actúe, que actúe en tu vida, que actúe en tus decisiones, y vas a ver cómo mucho de lo que piensas o decides desde que vuelves a nacer con Jesús en tu vida no tiene una explicación lógica y no lo puedes entender. Tú mismo no te lo puedes explicar, pero es el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que ahora nos permite entender en lo espiritual. Por eso ahora entendemos y creemos que hemos resucitado, porque Él nos resucitó. Vamos a leer un pasaje importante del libro de Efesios, a partir del versículo primero, capítulo 2, versículo primero, y dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Muertos, desobedientes. La desobediencia y el pecado te llevan a la muerte. El no obedecer lo que el espíritu nos está ministrando invariablemente te lleva al pecado y a la muerte. Y fíjate cómo dice aquí que ustedes seguían o eran gobernados por las tinieblas, por el espíritu que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Hay otro espíritu, hay muchos otros espíritus, pero espíritu de vida solamente el de Dios. ¿Tú a qué espíritu quieres atender? ¿Tú qué espíritu quieres entender? Obviamente el espíritu que sirve al reino de las tinieblas es un espíritu que no quiere que disiernas y que creas. Por eso es importante que nosotros cada día más abramos nuestro corazón al Señor para que no nos dejemos influir por lo que el enemigo quiere sembrar en nuestra vida. Estábamos muertos por la desobediencia. Pero ¿qué hizo Dios con ellos? ¿Cuánto amor tuvo Dios por nosotros y qué fue lo que, de qué manera reaccionó Él? En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. No los propósitos de Dios, los propósitos de cada persona. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Estábamos en la mira. Estábamos en la mira de los que hacían lo que no debían hacer, de los que creían lo que no debían creer, de los que actuaban como no debían de actuar. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios por nosotros? 5. Nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, gratuitamente, se les ha regalado salvación. 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dios nos dio vida.
Dios nos dio salvación. Dios nos rescató. Él nos ha resucitado. Estamos ya resucitados con Él. Eso es una realidad que tú debes de saber, que ya estás ahí. Ya vives en eso. Y tienes que entenderlo desde el Espíritu. Tienes que permitir que el Espíritu Santo sea el que guíe tu entendimiento por fe. Al nacer el Espíritu, ahora, en nuestra vida, el alma tiene dos jefes. El alma tiene dos voces que le van a hablar y que va a tener que tomar decisiones. ¿A quién obedece? ¿Por qué? Porque la carne no ha muerto. En este momento ahora, quienes estamos en Cristo, creemos en Cristo, le hemos recibido, sabemos y confesamos que Él es el Señor, que Él resucitó entre los muertos, ya tenemos acceso a la vida eterna y la vida eterna está en nosotros, pero seguimos teniendo un cuerpo mortal, un cuerpo imperfecto que sigue teniendo las necesidades de un cuerpo natural. Y por eso es que el Espíritu siempre va a pugnar, porque tú recibas ese discernimiento y el Espíritu te va a hablar desde lo que Dios quiere en su propósito para ti. Cuando la naturaleza de la carne completamente es contraria a lo que Dios quiere. ¿A quién debemos de obedecer? ¿Al Espíritu o a la carne? ¿A quién debemos de seguir? ¿A quién debemos de rendirnos? ¿A los deseos de la carne o al discernimiento del Espíritu? En la Biblia vamos a encontrar varias maneras en la que se le nombra a esta condición. La primera es hombre nuevo. Y hombre nuevo lo vamos a leer en Colosenses 3 y en Efesios 4, en sus respectivos versículos que vamos a leer. Hombre nuevo, Colosenses 3, versículo 10. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Te quiero poner en contexto de lo que dicen los versículos 7, 8 y 9 de Colosenses 3. Y ahí nos están hablando de que el hombre vive bajo malos hábitos. Y yo cuando leo hábitos, no solamente me imagino lo que una persona acostumbra a hacer, sino de lo que una persona se viste. Por eso se utiliza la palabra hábitos. Luego entonces, 10, y se han puesto la nueva naturaleza. Somos un hombre nuevo, somos una persona nueva, somos hijos de Dios. Y lo que el Señor te está invitando es que te vistas de esa persona, de ese hombre. Ya no somos. Yo sé que para el entendimiento es difícil comprender que ya no somos los mismos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ya no, es imposible. Hemos resucitado con Él, hemos recibido el regalo de la vida eterna. No lo sientes corporalmente en el instante, pero todo eso pasa en el momento que tomas esa bendita decisión. Por eso es que ves gente cercana, amigos, conocidos, que les cuesta tanto trabajo, porque no tienen que entender para convertirse, tienen que creer para convertirse y el entendimiento viene después. Y el entendimiento viene del Espíritu Santo. Yo antes de convertirme había tantas cosas que no entendía y muchas otras que sigo sin entender, pero en cuanto creí, yo veía cómo el Señor revelaba y revelaba y revelaba cosas a mi vida que yo, inclusive meses antes, veía o pensaba de manera muy distinta. Pero eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí. Efesios 4, a partir del versículo 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Este es el versículo 24. Versículo 22 y 23 habla la palabra de despojarse del hombre viejo, del hombre antiguo. 24, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Insisto, somos hombres nuevos. Hay otra traducción, estamos leyendo NBI, Nueva Versión Internacional,
Pero hay otra traducción que últimamente he estado leyendo y me ha gustado, que es Nueva, Nueva Biblia Latinoamericana, NBL. Nueva Biblia Latinoamericana. Y Nueva Biblia Latinoamericana no define la nueva naturaleza, dice a la semejanza de Dios. Y ponerse el ropaje de la semejanza de Dios. Parecerte cada día más a Él. Vístete de Él, no del diablo. Vístete de su espíritu. Revístete de su unción. Sé de Él y para Él. Colosenses 3, 10 y Efesios 4, 24 nos habla de que somos un hombre nuevo. Otra denominación la podemos encontrar como el hombre interior. Voy a leer NBI, hay otras versiones que hablan más claro de la interioridad, pero en NBI también se entiende. A mí me gusta mucho NBI porque es muy fácil de entender. Segunda de Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. En español, mis hermanos, mientras más viejo se hace este cuerpo, si tú tienes a Dios en tu vida, cada día te renuevas más por dentro. Es el espíritu. Tu espíritu va creciendo en sabiduría, tu espíritu va creciendo en vida, vamos teniendo más vida eterna, nos vamos acercando cada día más al propósito de Dios, cada día estamos más cerca de vivir eternamente con Él, en su presencia y en un cuerpo glorificado. Pero mientras eso pasa, el cuerpo se va desgastando. Y es normal. Por eso, así como el alma entiende unas cosas y el espíritu discierne o redarguye otras, también de la misma manera el cuerpo se va mermando, pero el entendimiento, la vida, el espíritu se renuevan y tienen que crecer. Lo natural a partir de hoy, desde que conociste a Cristo, es que cada día seas más viejo corporalmente, pero más vívido, más joven, más alegre en el espíritu, porque todos los días el Señor te lo va renovando. Estamos vivos, tenemos vida eterna y aunque el cuerpo vaya mermando, la vida eterna no se acaba. El espíritu nos vivifica. Vamos a leer Efesios 3, versículo 16. Le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Hay otra versión que dice en el interior de su ser. Por eso se le reconoce como el hombre interior. Acuérdate que hablamos del hombre nuevo, del hombre interior y más adelante vamos a hablar del hombre interno. Son nombres que se nos puede, que se le pueden achacar al espíritu a través de que hemos vuelto a nacer en él. Hombre nuevo, hombre interior y hombre interno, que es el último que vamos a ver, pero esto habla del hombre interior. A ustedes en lo íntimo de su ser. En el interior de usted dice otra versión. En el hombre interno dice otra versión. Pero eso significa lo más interior, lo más íntimo que tú tienes. Aquí, en esta palabra, en versículos anteriores, te quiero compartir que Pablo está hablando de que está orando a Dios, quien es el Padre de Jesús. Y es ante el único, me gusta esa parte que dice que es el único ante quien se arrodilla y pide, aquí dice 16, ¿qué es lo que le pide? Que por medio del Espíritu, Pablo entiende el poder del Espíritu. Pablo entiende que el alma y que la carne no van a entender, que el razonamiento no va a quedar satisfecho. Pablo entiende eso, por eso pide que por medio del Espíritu. El Señor nos invita, Jesús nos invitaba a que cuando oremos al Padre le pidamos con confianza, pero primero y antes que nada le pidamos de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a enseñar a pedir también, te va a guiar también en lo que tú estás pidiendo o necesitando. Hombre interno, primera de Pedro 3.
a partir del versículo 3. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, el hombre interno, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Que nuestra belleza sea la interna. No importa cómo estés físicamente, no importa tu condición física. Cuando en lo más íntimo de tu corazón el Espíritu te permite que te vuelvas suave y apacible, proyectas, lo proyectas sin lugar a duda ante toda persona. Y eso es lo que nos tenemos que volver para que la gente se enamore cada día más de Jesús. Que vea que Él nos vuelve suaves, nos vuelve apacibles. Ahora somos, por lo tanto, y esto quiero que quede muy grabado en este tema porque es pregunta de examen. Ahora somos, por lo tanto, desde que hemos revivido espiritualmente, desde que le hemos recibido, desde que su espíritu nos ministra y nos hace entender, no en la cabeza, no en el alma, en el discernimiento espiritual, somos uno solo con Él. Fíjate qué importante. Primera de Corintios 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Está hermosa esta palabra. Tú ya eres uno con el Espíritu. Tú ya te uniste a Dios y son uno solo. Tú ya decidiste que Él sea el único que lleve el control de tu vida. Siempre me gusta utilizar la metáfora de que una barca en la que va Jesús no se hunde. Tu barca la conduce Jesús, la dirige Jesús. Somos uno solo con Él. Lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Ahí está la persona a la que le predicas y no quiere, porque no tiene el Espíritu. Y como no tiene el Espíritu, no entiende. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, y hasta aquí le voy a dejar, pero quiero ser muy claro y que quede muy entendido la parte del juicio. Cuando dice que nosotros, cuando somos espirituales, lo juzgamos todo, no significa que tengamos la potestad, la capacidad o la posibilidad o el deber de estar juzgando a los demás. Eso no, eso para nada. Lo que implica es que podemos juzgar lo que vamos a hacer. Tenemos el entendimiento suficiente para emitir juicios de decidir qué hago y qué no hago. Ese es el juicio del que habla 1 Corintios 2:15. El que es espiritual lo juzga todo. ¿Debo de ir a ese lugar? ¿Debo reunirme con tal persona? ¿Me debo comportar de tal manera? ¿Debo de seguir practicando estas situaciones que estoy acostumbrado a hacer? Eso es lo que tenemos que juzgar, no juzgar al de enfrente, no juzgar lo que hace el otro, no, ni siquiera juzgarnos a nosotros mismos, no juzgar lo que vamos a hacer, porque sigue diciendo ahí mismo la palabra, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, a nosotros no nos puede juzgar nadie, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. El espíritu entiende, el alma no. El espíritu discierne, la mente no va a entender, no va a razonar. No trates de razonar con Dios. A Dios solamente créele. A Dios solamente obedécele. Porque como ya eres uno con Él, su espíritu vive en ti.
y por lo tanto tú debes de permitir ser ese canal de ministración para otros. Con esto voy a cerrar, Mateo 26, versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Le dijo Jesús a los discípulos después de orar en el huerto de Getsemaní. Le dice, no pudieron mantenerse despiertos ni una hora. Y lo que nos invita Jesús es que tenemos que orar para no caer en tentación. ¿De qué sirve orar? Podremos preguntar a algunos. Ahí está la respuesta. El espíritu siempre está dispuesto. El cuerpo es el que dice no. El espíritu dice sí. ¿Cuándo? Siempre. Los domingos, siempre. En el trabajo, siempre. Dormido, siempre. Ese es el espíritu, mi hermano. Ese es el espíritu que vive en nosotros. Ese es el espíritu que nos guía a nosotros. Ese es el espíritu que hemos recibido a través de recibir primero al Hijo de Dios, a Jesús. Ese es el espíritu que nos da vida eterna porque nos fue regalada por Jesús, quien la compró para nosotros en la cruz. Ese es el espíritu. Yo sé que tú ya sabías quién era el espíritu, pero hoy te va a quedar más claro quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿A quién le pertenece? A Él. ¿A quién se lo da? A quienes creemos. Hay mucha gente que dice creer en Jesús, pero no cree en su Espíritu. Y hace poco no recuerdo con quién platicaba, pero te lo voy a decir, la palabra de Dios dice que el único pecado que no se perdona es la mofa del Espíritu. El Espíritu es real. Y el Espíritu no es algo. El Espíritu es alguien. Y el Espíritu hace la obra. El Espíritu te da el entendimiento espiritual, el Espíritu te impulsa a actuar de manera correcta. El Espíritu te habla cuando estás a punto de cometer un error y Él es el que te redarguye y te dice, no, deja que el Espíritu Santo forme parte de tu vida. Qué bueno que hemos estudiado esto para entender un poco más, saber un poco más. Pero el espíritu no lo podemos entender con la cabeza. Si algo podemos aprender del espíritu, es que no lo podemos aprender intelectualmente. Simplemente en el raciocinio tratamos de ceder, no de entender, de ceder. Entiendo que no debo de entender. Y déjate guiar por el Espíritu Santo. Ya no agregué aquí en las diapositivas otra palabra que quería compartirte, que me gusta mucho, porque hay gente inclusive que se pregunta, ¿y en qué momento surge el Espíritu? ¿Cuándo es que el Señor hace el Espíritu? No, 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 es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estuvieron antes y después del tiempo, antes y después del universo. Ellos lo crearon, ellos lo hicieron. Y te quiero leer, con esto voy a concluir ya. A manera de resumen, Génesis 1, 2 y 3. No había orden. Bueno, habla de que no había orden y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces en la tierra no había orden. Era un caos y prevalecían las tinieblas, dice la palabra de Dios en Génesis 1:2. Pero el versículo 3 dice, y entonces Dios dijo, sea la luz. Pero cuando el Señor dijo, sea la luz, lo que estaba moviéndose sobre las aguas y entre las tinieblas era el Espíritu. Por eso es tan importante el Espíritu, porque el Espíritu trae luz. El Espíritu ilumina. Y yo sé que tú vas a dejar que el Espíritu ilumine tu camino y guíe tu vida y entrégate completamente a Él. Habla con Él, pídele de su presencia y vas a ver un cambio radical en tu vida. No lo trates de entender, créelo nada más, vívelo,
recíbelo, ya está en ti y déjalo actuar. Con esto terminamos por hoy nuestra clase del tema del espíritu, cuarto tema del módulo 3 de nuestra Academia de Líderes. Para la tarea, como este es un video que estoy grabando para inclusive posteriores eh, módulos, o sea, otra vez el módulo 3, pero cuando se vuelve a repetir el próximo año y posteriores, no voy a especificar fechas y tiempos para entrega y eso. Lo que sí, eso lo voy a hacer saber en los grupos de WhatsApp, como en su momento será en otros años. Pero en este momento, eh, sea cuando sea el momento que estés atendiendo esta clase, la tarea es el cuestionario de la página 46 de nuestro manual de la Academia de Líderes. En la página 46 viene el cuestionario. Para quienes no tengan el manual, se enviará una foto en los grupos de WhatsApp, sea cuando sea el tiempo. Pero esa es la tarea para esta semana, el cuestionario de la página 46, que es un cuestionario que tiene que ver con el espíritu. También deben de entregar a más tardar la próxima semana, fecha las especifico en el WhatsApp, un resumen de la prédica de este domingo. En el tiempo que tú estés viendo esto, un resumen de la prédica de este domingo es tarea también. Y obviamente también la asistencia a tu grupo de amistad. Todo eso lo hacen llegar a los grupos correspondientes. Y ahorita por lo pronto termino por aquí transmisión. Les mando un fuerte abrazo y los bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.